A ver, para quienes han estudiado un curso de milagros, seguro se han topado con esta pregunta, ¿no? La que como que divide las aguas. ¿El mensaje es 100% no dual y solo Dios es real? ¿O qué onda con todo ese lenguaje de un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo? ¿Acaso apunta a otra cosa? Bueno, pues vamos a meternos de lleno a ver qué dice el texto para aclararlo. Y vamos directo al grano. El mismo curso nos lanza esta premisa que es radical. Esta frase no deja espacio para la duda, ¿eh? La realidad es una sola. Punto. No es que haya un mundo de Dios y aparte el nuestro. No. Solo hay uno. Y justo esta es la piedra angular del argumento no dual. Y aquí, claro, es donde todo se empieza a enredar. Si es imposible ver dos mundos, ¿por qué el libro parece que nos está contando una historia con varios personajes? Esto genera una tensión que cualquier estudiante ha sentido, una aparente contradicción entre lo que el curso dice que es, la realidad, y la forma en que nos habla. Ok, para desenredar este hilo vamos a seguir un mapa. Primero, definimos estas dos visiones. Luego, analizamos la fuerza del argumento no dual dentro del texto. Después, nos preguntamos por qué usa un lenguaje que suena tan dualista. Vamos a investigar si esto es original o una interpretación posterior. Y al final, juntamos todas las piezas para que encajen. Empecemos, pues, por el mero centro del asunto. Esa aparente contradicción que presenta el curso. Por un lado, una metafísica súper unificada, y por el otro, una guía práctica que parece funcionar en un mundo de opuestos. Primero lo primero, hay que tener bien clara esta idea. La no dualidad, en esencia, dice que solo existe una sola cosa. Todo lo demás que percibimos, cuerpos, el tiempo, el universo, es parte de un sueño, una ilusión. O sea, no es real. Es súper importante que tengamos esto en mente para todo lo que sigue. Y fíjense, esta tabla lo pone súper claro, ¿no? A la izquierda tenemos la metafísica pura del curso. Unicidad, no hay separación, todo es uno. Y a la derecha, el lenguaje que usa todos los días. Un Dios que tiene un hijo, un hermano al que perdonar, un guía que nos ayuda. A simple vista, parecen dos sistemas de pensamiento que no tienen nada que ver. Ahora sí, vamos a clavarnos en la evidencia que hay en el texto para sostener que el mensaje de fondo del curso es, sin lugar a dudas, no dual. Es que el curso no anda con rodeos en este punto. No intenta hacer las paces entre la verdad y la ilusión, o el espíritu y el cuerpo. De hecho, afirma que son incompatibles. O es uno o es el otro, pero no los dos. Solo uno de ellos es real. Y esto nos lleva, lógicamente, al tema de la identidad. El error fundamental es creer que somos un cuerpo. La verdad de lo que somos es espíritu, algo que no ha sido tocado por el sueño del mundo. Esta es una declaración no dual en toda regla. Así que, si juntamos las piezas, el argumento no dual del curso es muy sólido. La realidad es espíritu. El mundo que vemos es solo una proyección, una especie de defensa para no ver la verdad de nuestra unidad. ¿Y el pecado? El pecado es solo un error de percepción, no algo real. Muy bien, pasemos ahora a la otra cara de la moneda. Si la metafísica es tan clara, ¿por qué el curso no nos habla en esos términos todo el tiempo? ¿A qué viene esta concesión al lenguaje de la dualidad? Y esta es la pregunta que cae de Maduro. Es que, a ver, si la separación nunca ocurrió en la realidad, ¿a quién se supone que hay que perdonar? ¿O por qué necesitaríamos un intermediario, como el Espíritu Santo, para hablar con una fuente de la que en teoría nunca nos fuimos? Suena innecesario, ¿no? La respuesta del curso es fascinante. Y esta cita, que viene del Urtext, la primerísima versión transcrita, explica que el Espíritu Santo no es como una persona aparte, sino más bien una función que se activó como respuesta a nuestra creencia en la separación. O sea, no existe en la realidad, sino dentro de la mente que está soñando que está separada. Entonces, la clave para entender esto es que el Espíritu Santo es como una herramienta para aprender. Es la parte cuerda dentro de nuestra mente que se cree loca y separada. No es un tercer ser en una trinidad, sino el recuerdo de la unidad que traemos con nosotros, incluso dentro del sueño de la dualidad. Y con el perdón pasa exactamente lo mismo. El perdón no tiene ningún sentido en el cielo, porque ahí no hay nada que perdonar. Es la herramienta principal del curso, sí, pero dentro del sueño. Su única función es corregir cómo vemos las cosas. Es el mecanismo para ver las ilusiones de pecado y ataque y decir, esto no es real, y así deshacer la culpa en la mente. Esto nos lleva a un debate bien interesante, sobre todo en los grupos de estudio. ¿Esta idea tan puramente no dual es el mensaje original? ¿O es más bien una interpretación que se hizo popular después, quizá por maestros como Kenneth Wapnick, y que se alejó de lo que el texto realmente decía? Un vistazo rápido a la historia nos da pistas. El proceso empezó en el 65 y de ahí salió una primera versión, el Urtext, antes de que se publicara la edición que todos conocemos en el 76. Y aquí está la clave de todo.
Cuando se revisa ese urtext, el mismísimo mensaje no dual ya está ahí, desde el principio. Frases como la que vimos de la voz de Dios confirman que esta idea de un método dualista para llegar a una meta no dual es parte del ADN del texto original, no algo que se añadió después. Bueno, ahora sí, con todas las cartas sobre la mesa, podemos empezar a armar este rompecabezas y reconciliar estas dos visiones del curso en una sola enseñanza, que la verdad es brillante. Esto lo resume a la perfección. Podemos decir que el curso funciona en dos niveles. El nivel del mensaje, o sea, la metafísica, es no dual y absoluto. La separación nunca pasó. Pero el nivel del método, la psicología, le habla a una mente que está convencidísima de que la separación es real. Entonces, usa un lenguaje que esa mente puede entender para llevarla de la manita de regreso a la verdad. El proceso, por lo tanto, es un camino de regreso a casa. Empieza con la creencia en la dualidad. Luego se nos dan herramientas que funcionan dentro de esa misma creencia para deshacerla desde adentro. Con la práctica, la culpa se va disolviendo y la mente por fin despierta la unidad que siempre, siempre fue su realidad. Y esta frase de la lección 80 es como la cereza del pastel. Desde el punto de vista de la realidad, el problema de la separación ya está resuelto, porque nunca fue real. El trabajo del estudiante no es resolver nada, sino simplemente aceptar la solución que ya se nos dio. Así que, en conclusión, un curso de milagros no se contradice. Es un sistema de pensamiento diseñado de forma muy ingeniosa. Su metafísica es puramente no dual, y su método es, a propósito, dualista. Usa el lenguaje de la separación como un puente para guiarnos paso a pasito fuera de nuestra propia ilusión y de regreso a la conciencia de la unidad. Y esto nos deja con una pregunta final, que de verdad da para pensar. Si el curso nos enseña que el mundo no es real, ¿qué estamos haciendo exactamente cuando perdonamos? ¿A quién o a qué se le está perdonando? La respuesta a esa pregunta quizás sea la llave para entender no solo el curso, sino la naturaleza de nuestra propia mente.